Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana con ustedes. Un abrazo a todos en cabina, en Canal 22, a mis compañeros Rafael García Villegas, Sin Rodríguez. Hoy tenemos un programón, vamos a platicar de libros, de música, de teatro, de artes plásticas, de política cultural. ¿Qué tal su fin de semana, compañeros? ¿Qué tal, Laura? Qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de seña mexicana. Pues un fin de semana en casa, pero procurando aprovecharlo al máximo como debe ser, disfrutando de buena música, buscando buenas películas y Buenas además lecturas, Rafa. buenas lecturas, que es Hay fundamental que regresar a la lectura. para acompañarse en estos días. Y uno retoma libros que cree que se acuerda y te vas encontrando sorpresas muy gratas al retomar esas lecturas añejas. Y además estaremos platicando de todo lo que dice Laura y también de hallazgos importantes en Quintana Roo y en la Ciudad de México. Y en Dinamarca, ¿qué nos cuentas, mi querido Webman? ¿Cómo estás? En Noruega. Muy cerquita de Dinamarca, Rafael, y hablando de Dinamarca, hay cosas interesantes. Fíjate que, bueno, ya que lo sacas a colación, hay un vínculo ahora entre Noruega y Dinamarca, dado que son los países que han enfrentado de mejor manera la enfermedad de COVID-19 y ya tienen desde hace un par de semanas un puente abierto para poder cruzar fronteras. Recordarán que Dinamarca fue uno de los primeros países en cerrar frontera para tratar de controlar la pandemia. No es lo mismo en el caso de Suecia, que sigue teniendo números altos en toda esta parte del hemisferio, pero bueno, aquí ya se está recobrando mucho de la actividad artística y cultural lentamente. La gente todavía está un poco no nerviosa, sino reticente. Comentaba fuera del aire que hay un chiste en Europa que ahora que ya han pasado una semana en Noruega de que no hay muertes de COVID-19, ya pueden dejar de tener esos 2 metros de distanciamiento social para regresar a la normalidad, que es de 5 metros de distancia social. Entonces, bueno, así lo ven con cierto humor por acá. Sí, eso es Bueno, lo que se quieren mucho. así es. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con lo que comentaban todos ustedes? Tenemos mucha información muy importante en distintos ángulos de todo lo que tiene que ver con cultura. Y en esta ocasión, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura han firmado un convenio para promover el diálogo y la reflexión sobre el fenómeno migratorio desde el arte. Para visibilizar la migración desde la creación artística y las expresiones interculturales, la Secretaría de Cultura impulsa junto a los estados con mayor cantidad de migrantes el circuito de arte y migración. El pasado jueves, a este proyecto se sumaron 10 estados a través de la firma de un convenio en el que se establecen como una política pública bases para desarrollar acciones enfocadas a promover el diálogo y reflexión crítica en torno a este fenómeno social y artístico. La firma ocurrió en el marco de la inauguración de la exposición Construyendo Puentes en Época de Muros, Arte Chicano-Mexicano de Los Ángeles a México. Muestra que ha viajado a lo largo de 2 años por las ciudades de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y ahora se comparte de manera virtual desde su destino final, el Centro Cultural Tijuana. Organizada por el curador mexicoamericano Julián Bermúdez, la exposición documenta la riqueza de la cultura chicana, que desde finales de los años 60 ha reflejado desde el arte una identidad, pero también las décadas de opresión que ha sufrido esta comunidad. Around 30 artists whose works really speak to a portion of this movimiento, this movement. They're going to see paintings, they're going to see sculpture, they're going to see, well, they can't really see video, but there's video in the exhibition as well. Photography, conceptual performance art. They're going to see works on paper. They're going to see neon. And all throughout it is, the crux of it is, it's all about identity. And what makes Chicano art very special is that it's always been about the fact that you have these artists who live in these two worlds. There's a saying that says, ni de aquí, ni de allá. And in really looking more deeply at these artists, I really feel that it's more the fact that they are from here and they are from there. They get to amalgamize all the information and synthesize everything that they've experienced. A lo largo de este camino, encontramos que la exposición era más que una exposición, un
una plataforma de diálogo para buscar intereses comunes alrededor de este tema de la migración. Entonces, convenimos con la Secretaría de Cultura y con los gobiernos estatales, en principio 10 estados, pero en realidad quisiera subrayar que el convenio lo van a firmar 16 estados de la República, que una vez hecho la inauguración de la exposición virtual en el Secut, se sumaron otros estados, otros 6 estados de la República, además de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de un esfuerzo que va a articular mucha reflexión desde el punto de vista artístico, cultural y social de qué pasa con la migración como fenómeno contemporáneo y cómo podemos en un momento dado desde el arte generar flujos de entendimiento, flujos de comprensión, flujos de empatía y al mismo tiempo flujos que permitan el fortalecimiento de la identidad cultural que se va generando en estos cruces, digamos, transfronterizos. De acuerdo con Lucina Jiménez, directora del INVAL, el circuito permite abrir un puente para que desde cualquiera de los estados del país se pueda hacer un aporte para dialogar sobre la migración desde el arte. El circuito lo que hace es que abre la puerta para que desde cualquiera de las ciudades, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, se pueda aportar reflexión artística, cultural y académica también, para poder irnos familiarizando con mucha mayor profundidad desde lo cultural al tema de la migración y a los cambios que se viven en ese sentido. Vamos a incorporar literatura, vamos a incorporar cine, vamos a incorporar artes escénicas, porque el tema migratorio está presente de manera transdisciplinaria. La exposición Construyendo Puentes en Época de Muros estará disponible de forma virtual a lo largo de 3 meses a través del portal del Centro Cultural Tijuana, Secut. Noticias 22, Omar Vera. Y a propósito de este circuito de arte y migración, ya mañana seguiremos explorando otras aristas, viajaremos a Tijuana para saber qué sucede allá y cómo se están estrechando estos vínculos. Laura. Bueno, aprovechando la conversación con Lucina Jiménez, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura responde, esto es un tema que hemos venido tratando desde la semana anterior, desde que se dio el fenómeno, la situación, responde a la comunidad teatral a través de una carta en la que informa sobre los acuerdos que se han logrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conservar este espacio que ha sido tan defendido por la comunidad escénica, el Teatro Julio Jiménez Rueda. La carta que se envía a la comunidad teatral es una respuesta a una comunicación que alrededor de 150 creadores del arte escénico mexicano dirigieron al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura solicitando información respecto al futuro del Teatro Julio Jiménez Rueda. Hay una convicción que expresamos en esa carta, una convicción de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el sentido de que ese teatro es imprescindible para la memoria y para la contemporaneidad de la dramaturgia, de la actuación y de todo aquello que le da vida al teatro mexicano. Esa convicción movió a que una vez tomadas las decisiones correspondientes relativas al predio, la Secretaría de Cultura y Bellas Artes entabláramos conversaciones con la Secretaría de Hacienda, quien ahora tiene el predio, y encontramos una respuesta en verdad sumamente favorable, sumamente positiva y me atrevería a decir que incluso entusiasta. Entonces estamos hoy en día frente a la posibilidad de pensar un Jiménez Rueda contemporáneo, dialogado, además con una visión de ciudad que también es importante por la zona donde está ubicado. Y estamos ya trabajando en el área jurídica de la Secretaría de Cultura junto con el área jurídica de Hacienda, están trabajando ya en el convenio que da forma, que formaliza, digamos, ya este compromiso que se ha hecho público por parte del gobierno federal mexicano para que tengamos lo más pronto posible un buen proyecto y se le devuelva al Jiménez Rueda esa dignidad que en verdad amerita porque forma parte de nuestra memoria histórica y forma parte del afecto de mucha gente que ama al teatro mexicano.
Bueno, ahí tienen ustedes, este es el posicionamiento de Lucina Jiménez, quien está al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura al respecto de el Teatro Julio Jiménez Rueda, que como ha mencionado Laura Barrera, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto no es nada nuevo, es algo que ha ocurrido al paso de los años y bueno, ya da tranquilidad saber cuál es las circunstancias en las que se encuentran legalmente este teatro, a través de las cuales se podrán tomar ya decisiones. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más información para todos ustedes aquí en Noticias 22. Su uso alimenta a una de las industrias más poderosas. ¿No te pagan? ¿No? No. ¿Nada de dinero? No. ¿Cree que esta es una condición decente de trabajo? El algodón cosechado a mano es más barato. ¿Por qué? Porque el trabajo... Usualmente estos países tienen mano de obra barata, ¿sí? Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta Amos de la Industria del Algodón. Estreno, lunes 22:30 horas. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Él es escritor, guionista, productor, director y flamante ganador del premio Alfaguara de novela 2020. Guillermo Arriaga. Se canceló la gira, tenía que ir a España a recibir el premio. Para mí escribir es como meterme en un bosque sin idea de dónde voy. Vamos a presentar la música de Spanglish. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21:30 horas. Ahora hagamos un viaje al pasado. Nuestra primera escala es por lo menos 80 siglos en el pasado, en Tulum, Quintana Roo. Restos humanos de hace 13.000 a 8.000 años antes de Cristo fueron descubiertos en los cenotes de Tulum. Carmen Rojas Sandoval, investigadora del INAH, afirmó que en la década de los 90 se sabía que había habitantes de 11.000 años en Belice y Guatemala. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el paso de los años. Estamos hablando de personajes, de individuos de hace 13.000 años a 8.000 años antes del presente. Son personajes que fueron de grupos cazadores-recolectores que habitaron en esta región cuando los ambientes eran un tanto diferentes, porque Tulum pues era un mosaico de ecosistemas en el que había praderas, había selvas, había bosques, y estos ecosistemas rodeaban las cuevas que tenían agua, porque el agua se encontraba profunda, y se hacían como verdaderos oasis. Y en estos oasis, pues los humanos y los animales bajaban por la preciosa agua. Estas cavernas terminaron inundadas por el deshielo de los polos y quedaron a 65 metros por debajo del actual nivel. Es decir, que los grandes animales del Pleistoceno y el ser humano temprano se internaron en estas cavernas cuando estaban secas. También se sabe que comían carne, recolectaban frutos, tenían un concepto de grupo y dominaban el fuego. No es que haya habido hielo en las playas de Tulum, sino que el derretimiento de esos cascos polares por el incremento de la temperatura, por el calentamiento global de la Tierra, que con humanos y sin humanos sucede, se derritieron esos cascos polares y entonces el nivel del mar se fue incrementando. Entonces nuestros pobladores de hace 14.000 años, como los que venían del Pleistoceno desde hace 2 millones de años, los dientes de sable, el oso de cara corta, gonfoterios, toda esta megafauna que no imaginábamos que hubiera en el trópico, resulta que sí la había y sufren la gran extinción masiva del planeta. Además de la fecha, los esqueletos encontrados han revelado que algunos individuos llegaron a tener entre 45 y 50 años de edad, que sus condiciones de vida eran muy amenazantes, ya que eran atacados por depredadores gigantes como el león americano, el tigre dientes de sable y el oso cara corta, y que padecieron enfermedades como infecciones, fracturas y enfermedades bucales, sin mencionar que el parto representaba un factor de alto riesgo para las mujeres.
Hay sitios en Monteverde, Chile, que tienen 13,000 años fácilmente, pero no hay esqueletos. Y hay sitios en Norteamérica que fácil tienen 13,000 años, pero no hay esqueletos, ¿no? Y tienes los Clovis que tienen pues 11,000 años, y hay una polémica de los Clovis First que dicen que no, pues que los primeros que llegaron y la primera cultura que tuvieron de hacer sus puntas de flecha, la industria lítica, se dice, son los Clovis, pero ya hay entre los propios norteamericanos científicos quien dice, oiga, no, esto no tiene que ver con que America First y los gringos First, o sea, hay pre-Clovis, ¿no? Y nosotros somos sitios pre-Clovis. Por otro lado, las cavernas subterráneas conservaron los esqueletos de hombres y mujeres prehistóricos y una variedad única de megafauna extinta. Los individuos siguen allí, fósiles enteros sus esqueletos, y bueno, pues apenas si coloquemos acá lo que es la cabeza, y eso sí, de los esqueletos humanos, pues sí tenemos que rescatarlos todos para estudiarlos en laboratorio, todo lo que hemos conocido, imagínense pues con lo que sigue ahí. Por ejemplo, el cenote Zapote es muy famoso por unas campanas que tiene que son de origen biológico, no son de origen mineral, no son estalactitas, estalagmitas, son unas, no sé si son cianobacterias o algas, pero son muy antiguas y tienen 4,000 años. Noticias 22, Alberto Aranda. Fascinante, sin duda alguna, y hacemos un salto cuántico en el tiempo y en la geografía y nos transportamos al siglo XVI, en el centro, en el corazón de México, Tenochtitlan, para platicar de otro hallazgo. Ya mañana les tendremos la entrevista completa con Arturo Márquez desde temprano en las redes sociales, pero por lo pronto les vamos informando que a través de un comunicado, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron sobre el descubrimiento de restos del Palacio de Axayácatl y una de las casas construidas por órdenes de Hernán Cortés. Estos vestigios se encontraron debajo del edificio del Nacional Monte de Piedad y se sabe que en ellos ocurrieron algunos de los episodios más decisivos de la conquista, como el haber sido la morada de la comitiva de Cortés a su llegada al continente en 1519 y el lugar donde murió el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Este hallazgo se dio gracias a los trabajos del programa de arqueología urbana que encabeza Raúl Barrera Rodríguez y José María García Guerrero. Durante el periodo de rehabilitación del Nacional Monte de Piedad, este edificio que, bueno, nos han dicho que ha sido creado por Pedro Romero de Terreros, los arqueólogos y especialistas pudieron ubicar los restos de una habitación hecha por sillares de basalto y tezontle, cuyo desplante partía de un piso de lajas de basalto. Análisis posteriores permitieron concluir que esta fue la morada de Hernán Cortés una vez caída Mexico Tenochtitlan en 1521. Bueno, maravillosa, una ciudad en donde todavía podemos encontrar cosas y elementos que nos hablen de nosotros mismos y que nos invitan a reconfigurar muchas cosas hacia el futuro. Claro, se decía que allí estuvo y por crónicas se tenía mucho de este conocimiento, pero bueno, ahora tenemos estos elementos físicos que nos permiten confirmar que esa fue la casa de Hernán Cortés. ¿Y qué les parece si ahora vamos a otro tema completamente diferente? Vámonos hacia el sureste de la República Mexicana. Continúan los trabajos para la construcción del Tren Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos dan avances y las medidas que se han establecido para acompañar la planeación de este proyecto. El INAH dio a conocer los avances de los estudios que han realizado al acompañar la planeación para el Tren Maya. Se ha determinado que la obra incidirá en 31 zonas arqueológicas abiertas oficialmente a la visita pública, en 19 zonas arqueológicas con algún grado de visita, en 1.773 sitios arqueológicos inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Paleontológicos, así como en 42 cenotes. Estamos trabajando en los 7 tramos que comprende el Tren Maya y que ocupan pues, prácticamente 1.500 kilómetros y que corre desde Palenque hacia Escárcega, de allá a Calquiní y va subiendo hacia la parte ya más norteña de la península, pasa por Mérida, pasa cerca de Chichén Itzá y luego sube hacia Cancún para de ahí bajar hacia el sur, hacia Chetumal y de Chetumal cruzar hacia el poniente hasta llegar nuevamente a Escárcega.
Dentro de las recomendaciones que ha hecho el INAH está el dejar 15 kilómetros de cada lado de la ruta del tren para que no afecte el patrimonio, ya que se tienen 1.773 sitios arqueológicos que van desde concentraciones de materiales y sitios de carácter gráfico rupestre hasta monumentales. A veces las obras que le llamamos obras inducidas u obras colaterales que son inherentes a la propia construcción, como son estaciones, como es el movimiento de otro tipo de infraestructura, como torres de electricidad, talleres o espuelas del propio tren, todas estas obras, desagües que van paralelas a la obra, pues tenemos que considerarlas. Entonces estimamos que contemplando este rango de 30 kilómetros a partir del eje de trazo, estamos, digamos, de alguna manera salvaguardando vestigios que estén en el entorno. La obra no se inicia todavía en sí, ¿no? La construcción. Ahorita se están haciendo muchos trabajos de ingeniería básica, trabajos de mecánica de suelos, trabajos de geología. Entonces ya el INAH está acompañando estos trabajos porque obviamente tienen que hacer perforaciones en el terreno, tienen que hacer pozos a cielo abierto y pueden estar llevándose una información errónea, que estén pensando que están en un suelo muy sólido y en realidad lo que están es encima de alguna estructura prehispánica. Hasta el momento, el INAH ha hecho recomendaciones para cambiar la ruta del Tren Maya y así proteger el patrimonio de la zona. Esta información ya permitió que Fonatur hiciera una corrección en el trazo porque lo iban a bajar más o menos de Valladolid hacia Cobá. Y bueno, la densidad ahí de sitios es muy alta. Entonces, pues se les dijo que pues nosotros hacíamos los trabajos de investigación, pero ellos dijeron, bueno, que esto sí iba a impactar mucho en los tiempos y decidieron mandarla directamente hacia Cancún. Hasta ahorita lo que hemos definido es precisamente el primer tramo, el tramo que va de Palenque a Escárcega, es donde ya podemos decir que se van a tener que hacer algunos ajustes. En los otros tramos estamos apenas comenzando a trabajar, pero en los otros tramos, en el tramo que va de Cancún a Chetumal, el que va de Chetumal a Escárcega, y hemos también hecho modificaciones a los estudios de mecánica de suelos. Vamos acompañándolos para que precisamente estos pozos que se hacen a cielo abierto no se hagan afectando algún tipo de vestigio. Y lo mismo, en el caso de los cenotes, tenemos registrados 22 cenotes que tienen presencia de vestigios arqueológicos. En ese mismo caso también vamos a acompañar todas estas obras porque tendrá que darse una solución en el tema ingenieril para evitar que la propia obra pues afecte, no nada más por los vestigios arqueológicos, no por cuestiones de carácter geológico, pues tendrán que ser muy cuidadosos y nosotros procurar que este tipo de soluciones pues no impacte de ninguna manera a los vestigios. Los descubrimientos que se han hecho se darán a conocer en un futuro, ya que se tiene que proteger la zona. Se han encontrado desde zonas habitacionales hasta grandes construcciones de 15 metros de alto. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí sí será importantísima la protección de nuestro patrimonio, tanto arqueológico como natural. Y hace un momentito hablaban mis compañeros acerca de la primera morada de Hernán Cortés tras la caída de Tenochtitlán. Hay una morada que según fuentes históricas tuvo con Doña Marina, con la Malinche, justamente se llama La Casa de la Malinche, está en Coyoacán, la habrán visitado quienes hayan estado en la Ciudad de México cerca del Jardín de la Conchita. Y bueno, pues esta
Esta casa, que después se volvió habitación de diversas personalidades, sufrió daños luego de los terremotos de 2017 y en esta ocasión, ya habíamos platicado de esto, damos continuidad. Rina García Lazo, nos va a compartir qué va a suceder con los murales de su papá, Arturo García Bustos, su mamá era Rina Lazo propiamente, y los cuales se conservan en los interiores del inmueble. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Escuchemos. En vida, Arturo García Bustos reconoció que su pasión por la pintura mural se le despertó en su infancia, cuando al salir de la escuela primaria pasaba por la Secretaría de Educación y veía los murales que habían hecho Diego Rivera, Jean Charlotte, Amado de la Cueva y Roberto Montenegro, pero también le sorprendió la obra de José Clemente Orozco en la Iglesia de Jesús. Con el tiempo, el joven García Bustos se convirtió en uno de los mejores artistas de su generación y pudo realizar varios murales, entre ellos la farmacopea mexicana y los avances de la medicina moderna que se encontraban en los laboratorios Glaxo. Las oficinas de Glaxo se van a cambiar de sede y entonces logré, o sea, a veces digo, híjoles, yo creo que sí, mis papás estarían orgullosos de lo que estoy haciendo. Logré que la UNAM los recibiera como donación, entonces se van a colocar en la Facultad de Medicina, los murales de mi papá, que son 5 paneles de 250 por 250. De su obra mural destacan los realizados en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, los de la Estación Universidad del Metro, los de la Casa de Cultura de Azcapotzalco y los de los laboratorios Glaxo. Mi papá pintó allí en esos murales la farmacopea, ¿cómo se llama? La historia de la medicina y la farmacopea en México. Son 5 paneles dedicados a todo lo que es los laboratorios, la medicina, o sea, está padrísimos. Mi mamá quería que los murales se donaran al Palacio de la Inquisición, ahí al Museo de la Medicina, y tal vez ahí los iban a poner, pero después cambiaron de idea y los van a poner en la Facultad de Medicina. Entonces, que sea ya patrimonio de la universidad, pues qué maravilla. Arturo García Bustos tuvo como maestros a Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes lo impulsaron a pintar sus primeros murales. En el año 2001 realizó estos 5 frescos para la empresa farmacéutica Glaxo, en donde hizo referencia a los avances de la medicina moderna. Se van con donación ya para siempre. Es algo muy bueno por parte de los laboratorios Glaxo, porque inicialmente creo que los querían vender y entonces mi mamá, ahí sí fue mi mamá la que habló con la persona que era el contacto para el director general y le dijo, no, estos murales, mejor una donación. Entonces lo que se va a hacer es quizás poner una placa que diga que los laboratorios Glaxo los donaron y pues es algo muy bueno para la nación. Ahí sí tienen ellos mucha urgencia porque ya habían vendido el terreno. Entonces tienen que sacar los murales. Ya les mandé una carta diciéndoles, porque bueno, no sé, yo no soy la propietaria, pero como soy la heredera universal de todo lo que es la obra, que yo estaba de acuerdo en que se pasaran ahí. Entonces digo, pues padrísimo, ¿no? Que estén en la UNAM. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ya los veremos próximamente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y vamos a hacer una pausa antes, los invitamos a que no se pierdan en punto de las 9 de la noche, debate con Javier Aranda Luna. ¿Alguna vez han pensado en la importancia de la agroindustria y la alimentación en nuestras vidas? ¿Cuál es el riesgo y el espejismo de los transgénicos? Sobre esto charlará esta noche con la investigadora en cocina tradicional mexicana, Cristina Barros. No se lo pierdan, terminando Noticias 22. Una pausa, ya volvemos. Roberto Fiesco, director de ficción y documental, nos cuenta sobre su proceso creativo durante la producción de Quebranto. La historia de una madre y su hija, pues, ¿no? O sea, su hijo, hija, como queramos decir. En pantalla están esas cosas que tanto te duelen o que tanto te preocupan. Hoy para mí. Roberto Fiesco, Documenta 22, martes 22 horas.
Televidentes, televidentas y televidentos, esta semana en Algarabía TV vamos a hablar del lenguaje incluyente. Inclusive se les dijo que tenían que hablar de eso, ¿verdad? Se te dijo, se te volvió a decir, se te repitió inclusive y aún así hiciste lo que quisiste. Quédense y véanlo. Esta semana. Miércoles, 17:30 horas. Reconocido como consejero de Iván el Terrible, inculpado de asesinato y considerado tan astuto como polémico. Не убивал я твою сына, Марфа, не убивал! Богом клянусь, не убивал! И сейчас помощи я тебя прошу не ради себя. Если вор не остановить, великое бедствие на всю страну ляжет, голод шуткой покажется. Помоги! Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos ahora a conocer las diferentes perspectivas del acoso escolar, eso que también es llamado bullying, desde los relatos de Ligia Urroz, Ricardo Chávez Castañeda y David Jorajulia. ¿Hasta dónde puede llegar el denominado bullying o acoso infantil en la escuela? A partir de esta interrogante, 3 autores se dieron a la tarea de escribir textos que ahora reúnen en el libro Abusado, el cual aparece de manera digital. El libro está hecho por 3 escritores. Arranca David Jorajulia, que es Celso Santa Juliana para escritura de adulto, usa ese seudónimo. Es un gran escritor mexicano que ha ganado varios premios, el Juan Rulfo, el Novela Negra de Gijón. Es un gran escritor y él arranca el libro con un cuento, Tu silencio. Y ya luego viene mi cuento, que es Porque quise ser invisible, y luego termina el cuento de Ricardo Chávez, que Ricardo Chávez también es un gran escritor mexicano, que es parte de la generación del crack, y él es el cuento Tu secreto. Los 3 textos abordan la perspectiva del bullying desde quien lo sufre, quien lo ejerce y de aquellas personas próximas al acoso. Del abusado, del abusador y de un entorno que abusa. Entonces es el abuso visto desde diferentes perspectivas. Son cuentos muy fuertes, muy duros, que lo pueden leer adolescentes y también jóvenes y también adultos, porque son tan fuertes que los adultos le van a encontrar otros matices, ¿no? Pero más o menos está pensado como cuento juvenil a partir de los 11, 12 años en adelante. Las ilustraciones de Mario Barrón complementan esta narrativa, que también presenta alternativas al acoso. En mi cuento, los padres hacen una red de apoyo, van a la escuela, hablan con la directora, hablan con la psicóloga y le explican el problema en el que está la niña. Y entonces ahí es donde entran todos estos apoyos y hacen un cambio en la historia de María José. Un cambio positivo. Abusado aparece en la editorial Rosa María Porrúa de manera digital, en la liga que usted puede ver en su pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues sí, importante el tema del abusador, de quien sufre el abuso y del entorno. Son esta tríada de elementos, una buena recomendación para los jóvenes, compartirlo con los padres y evitar ser víctimas de ello. Y bueno, esto lo que tenemos a continuación es una muy buena noticia. Ojalá se puedan concretar todos los viajes que se requieren para lograrlo. El trompetista Aldo Montaño Arpide fue seleccionado como uno de los nuevos integrantes de la Orquesta de las Américas. Es una gran distinción, es un conjunto musical que solo reúne a lo mejor de los músicos del continente. Si las autoridades de salud lo autorizan, Aldo Montaño Arpide viajará a Rusia en el mes de agosto para reunirse junto con otros músicos que fueron seleccionados para integrar la Orquesta de las Américas. Esta agrupación reúne a los mejores 80 músicos jóvenes del continente. Más de 5,000 músicos participan en el proceso de audición cada año. Aldo, uno de los 7 instrumentistas mexicanos seleccionados, ha tomado clases a distancia con Paul Marquelo, trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Montreal, y Franco Carranza, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú. El tener esta conexión con estos maestros pues fue algo sumamente importante para mí.
no solo como para agregar a currículum o etcétera, sino porque en verdad tuvo un gran valor el poder conocer a estos maestros. El maestro Franco Carranza, él nos contaba sus anécdotas, que él había sido anteriormente seleccionado en esta orquesta, que para él eran experiencias que hasta la fecha no puede olvidar y recuerda con mucho gusto. Entonces, pues, esas pláticas un poco motivacionales, pues para nosotros es algo igual sumamente importante. De todo salir bien, este encuentro se realizará durante la Cumbre Internacional de las Orquestas que celebra Rusia para conmemorar el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo pronto, Aldo Montaño, quien forma parte del Sistema Nacional de Fomento Musical, continúa su preparación a distancia. Pues en una audición, en un examen, ¿no? Cuando pasas a trabajar eso con alguien, pues lo trabajas tal como está en la obra, ¿no? Como está escrito. Sin embargo, ya al estar en el teatro pues es muy distinto, ¿no? Tienes que asegurarte cómo vas a enlazar con los demás compañeros, con el director y sobre todo que llegue a la audiencia en la forma que el compositor lo pide, que al director le guste y que tú lo disfrutes también. Entonces, a veces nosotros trabajar eso no estamos como que muy al pendientes o X cosa, ¿no? Y que estos maestros pues tengan la oportunidad de decirte, ok, está muy bien así para que lo presentes en una clase, en una audición, pero ahora imagínate ya en el teatro, ¿no? Con 20 años de edad, Aldo Montaño Arpide estudia la licenciatura instrumentista en trompeta, modelo de educación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y recibe instrucción musical del maestro Rafael Ancheta, quien es trompetista principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora los invitamos a un concurso de cortometrajes, a ver cuáles son los requisitos para visualizar el futuro después de la pandemia. La pregunta, ¿cómo construir el futuro en medio de una pandemia?, es una constante en la sociedad y el séptimo arte no es la excepción. La Cátedra Extraordinaria Ickman Berman en Cine y Teatro y la Filmoteca de la UNAM invitan a proponer una especie de manifiesto que responda a este planteamiento a través de la convocatoria Recontar el Porvenir, práctica experimental y concurso internacional de cortometraje. Aunque se hable de que vamos a regresar a la normalidad, lo primero que nos preguntamos es, ¿queremos? ¿Nos gustaba mucho esa normalidad en la que vivíamos? Porque parecería ser que cuando menos en este país la normalidad a la que estamos acostumbrados es un espacio de muchísima desigualdad, donde están plagados de violencia. Para las mujeres en este país la vida es muy complicada. Entonces hay una serie de cosas que queremos un poco a partir de esta pausa a la que nos forza la pandemia, generar una reflexión y pensar qué otra cosa podríamos construir en colectivo para tener una cotidianidad distinta. La convocatoria está dirigida a profesionales o que se encuentren en formación del cine, las artes visuales o periodismo. La invitación es a realizar un cortometraje de máximo 5 minutos de duración que proponga un diálogo de archivos entre el acervo en línea de la Filmoteca de la UNAM y materiales propios del participante. Lo que vamos a hacer es un proceso de acompañamiento creativo. Quienes se postulen a esta práctica experimental y este concurso internacional, que por primera vez está abierto a todos los países del mundo, es que nos van a mandar un cine minuto con el cual nosotros seleccionaremos a los participantes. A partir de eso tendrán 2 talleres, uno que está enfocado al uso del archivo de manera experimental y a la narrativa de un documental. Tendrán un segundo taller sobre el impacto social que pueden tener sus cortometrajes, porque sabemos que el cine es una de las mejores herramientas para comunicar ideas, para congregar personas y para generar también transformación social. Los trabajos seleccionados después de los talleres, que se realizarán de forma digital, se estrenarán en el Festival Docs MX y se premiarán a los ganadores en la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado Arcadia 2020, si las condiciones sanitarias y oficiales lo permiten, el 15 de octubre. La convocatoria estará abierta hasta el 2 de agosto y se puede consultar en la página filmoteca.unam.mx. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, y con esta invitación los invitamos a una pausa. Tenemos más información al volver. Él es escritor, guionista, productor, director y flamante ganador del premio Alfaguara de novela 2020. Guillermo Arriaga. Se canceló la gira, tenía que ir a España a recibir el premio. Para mí escribir es como meterme en un bosque sin idea de dónde voy. Vamos a presentar la música de Spanglish. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21 a 30 horas. El análisis de todo lo que podemos encontrar en la red diariamente. Desde las fake news, los trending topic, hasta las aplicaciones y los lenguajes que nos facilitarán la vida digital. La mejor opinión, como siempre, la tienen ustedes en las malditas redes sociales y, por supuesto, a todos los que nos ven en casa. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. Viernes 21 a 30 horas. La actual pandemia nos ha hecho mirar zonas que urge que atendamos. Urge, por ejemplo, replantearnos muchas cosas en materia de educación, de salud, pero también de alimentación. La agroindustria es la respuesta para que seamos un país sustentable, que seamos independientes en términos alimenticios. Cristina Barros, especialista en el tema, está aquí esta noche para contestarnos estas preguntas. Hoy, 21 horas. El 8 de junio pasado, recordarán, les dimos la triste noticia de la desaparición física del pintor y escultor Manuel Felgueres, un pionero, el integrante de la primera generación de artistas abstractos en nuestro país. En esta ocasión les vamos a recordar aquí en Noticias 22 a este gran artista con una serie de reportajes. El historiador Luis Ignacio Sáenz nos habla a continuación sobre las influencias que posee la obra del artista zacatecano. A poco más de un mes del deceso de Manuel Felgueres, figura central del movimiento de la ruptura, Luis Ignacio Sáenz lo recuerda como precursor tardío de este arte, pero quien irrumpe con vigor y éxito en su creación. Luis Ignacio Sáenz menciona inicialmente dos de las múltiples betas que lo inspiraron, Alejandro Jodorowsky y Mercedes Oteiza, su esposa. Lo que sí va a hacer un tipo como Felgueres es tener los oídos abiertos, la mente también abierta y el corazón también abierto y participar en una serie de aplicaciones estéticas que le van a ir dando rumbo. Felgueres es imposible de entender y de interpretar si no lo pensamos en relación con Alejandro Jodorowsky. Entonces, ese paso por la escena le da una flexibilidad a Manuel que no tenía. Le da la oportunidad de construir objetos cada vez más inverosímiles que indistintamente funcionan de escenografía, pero también de vestuario, pero también de utilería. Pero es una mujer muy cerebral, muy enciclopédica en ciertas cosas. Entonces yo creo que aquí hay un diálogo interior dentro de la pareja y alrededor del trabajo de creación de Manuel, que es importantísimo. Y no obstante su apertura y variada atención al arte, Manuel Felgueres mantiene un lenguaje plástico propio, señala Luis Ignacio Sáenz. Felgueres es un tipo que empieza a ver desde muy temprano a los norteamericanos y a leerlos con inteligencia, y a los ingleses, obviamente, Anthony Caro, Henry Moore. Los empiezan a ver de otra manera, y si bien Manuel siempre tiene un lenguaje propio, no es un hombre que se deje influenciar, sí es un hombre que digiere, que procesa estos otros modos o variantes de construcción, y yo creo que eso lo hace muy bien. De carácter sereno y afable, Manuel Felgueres desarrolló un lenguaje plástico complejo, fundado en la investigación. El más privilegiado de los artistas plásticos, quizá también porque es el que se mueve con mayor naturalidad de la escultura a la pintura, a la estampa, ¿no? A aplicaciones serigráficas, que hace un trabajo de investigación serio.
con el apoyo decidido de Octavio Paz, que es quien le consigue las invitaciones, va a terminar yendo a Harvard y antes a Cornell, donde no va como artista invitado, no se nos olvide, va como investigador a trabajar los modelos de simulación que tendrán que ver con esto que estamos platicando de la máquina estética y el espacio múltiple, de cómo un mismo acervo mínimo de poliedros planos pueden convertirse en sus combinatorias en una serigrafía, es decir, en una estampa, pero también en un cuadro plano con laca automotiva, pero también en dos tipos de esculturas. Con inteligencia es como el especialista define la manera en que Manuel Felgueres acomete el espacio público con sus obras, como es el caso de la pieza que estuvo emplazada en el Cine Diana y la cual, sin embargo, no estuvo exenta de contratiempos. Y Manuel lo va a hacer desde la modestia de no tener materiales para intervenir los soportes, o de hecho que las intervenciones que haga carezcan de estructuras que contengan la intervención misma, como pasó con el Cine Diana. El propietario le regala la chatarra, van, le tiran 3 carros de chatarra, le prestan 2 soldadores y le prestan un albañil, pero él no tiene dinero para hacer una retícula que sirva de base, de estructura y que contenga la pieza. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de esta memoria que le rendimos a un mes, poquito más de un mes de su partida al maestro Manuel Felgueres, la crítica de arte Leila Driven también nos platica por qué la generación de la ruptura fue un cisma en la plástica mexicana. De acuerdo con la estudiosa y crítica del arte Leila Driven, el siglo XX fue uno de absoluta transformación de las artes visuales, marcado por el invento de la abstracción, en donde, abandonado el realismo, aparecen como protagonistas del cuadro las formas que antes estaban por debajo de la imagen figurativa. Con la llamada generación de la ruptura se inicia el arte abstracto en México, siendo uno de sus pioneros el pintor y escultor Manuel Felgueres. La crítica argentina, radicada en México, reflexiona sobre su legado. Su legado es la inmensa solidez de su obra abstracta. De él y de otros compañeros de Manuel, los jóvenes van a aprender muchísimo. Ellos tienen una marca a fuego. Estaban Carlos Mérida y estaba Tamayo, que ya se alejaban de la figuración, pero ellos son absolutamente abstractos. Y esa marca a fuego la heredan los jóvenes que vienen después de ellos, que además han tenido un gran contacto con ellos. En varios libros, como en La generación de la ruptura y sus antecedentes, Driven dedicó capítulos completos sobre la obra de Felgueres. Él comienza, prefiero decir, inserto en lo que podríamos llamar una geometría emocional, unida a cierta cuestión gestual que hace que sus geometrías sean pero muy libres y muy bien concebidas. Esa geometría sensible, esa geometría lírica, se articula, y esa libertad en el color se articulan para dar obras magníficas. Fue también muralista, pionero del arte digital en México, escritor y formador de nuevas generaciones, además de un hombre generoso que donó gran parte de su obra, misma que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo en Zacatecas y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Además de la escultura están los murales, hechos sobre todo con relieves, y ahí hay otra forma de la libertad. ¿Qué es esa otra forma de la libertad? Usar los elementos de segunda mano, de desecho que se le da la gana. Y también esos relieves murales tienen un ritmo impresionante. Yo diría, Felgueres usa todos los recursos
y los mezcla, los combina a la perfección, dando como resultado una obra de una potencia ilimitada. Fue un gran hombre, fue muy generoso con los jóvenes, fue un gran escultor y un gran pintor. Deja un gran legado y es una pérdida, es terriblemente dolorosa, ¿eh? Es una tragedia. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ahí tienen ustedes las palabras de Lelia Driven, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ella, muy cercana a Noticias 22 en otros momentos. Hace mucho que no escuchábamos su voz en este espacio. Lo agradecemos a través de este personaje, Manuel Felgueres, alguien a quien ella conoció muy bien, de quien escribió varios artículos, varios libros, recomendable uno que publicara en 1997, una discusión, o mejor dicho, un intercambio de puntos de vista que tuvo en las páginas del diario La Jornada con Álvaro Enrique en torno a la obra de Manuel Felgueres y, por supuesto, el libro que acaba de citar nuestro compañero Omar Vera. Un abrazo a Lelia, y ahí tenemos a un gran artista que todavía nos faltarán muchos años para seguir entendiendo y aproximándonos a aquello que no solamente dijo, lo que no dijo y lo que forma parte de esto que hoy es nuestro arte contemporáneo. Bueno, y también recomendable los textos de Raquel Tibol en torno a toda la generación de la ruptura y en particular a la obra de Felgueres, quien, como estábamos viendo, tanto utilizaba materiales de desecho como los avances de la informática durante su estancia en Harvard en los años 70. Rafa, y para finalizar, nos has preparado un músico ganador de Oscar, de Grammy, por la música de una película. Así es, bueno, se lleva el Globo de Oro en el 59 por la hora final, en el 60 se lleva por Éxodo el Oscar a la mejor banda sonora. Estuvo activo más de 50 años entre los 40 y los 90 del siglo pasado, y nos referimos a Ernst Gold. Él es originario de Europa, se nacionaliza estadounidense, trabaja en bandas sonoras, en películas, tiene por ahí una propuesta de Broadway. Disfruten esto que pertenece a Éxodo, que es quizá su obra más reconocida. Muchas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.